de la Fundación de Santiago, de la Fundación de la capital de nuestro país, y hoy día vamos a hablar de ella, vamos a hablar de Santiago, que para mí se pone más bonito que nunca en estas fechas además, porque hay poca gente, hay menos autos, uno tiene más tiempo tal vez o más disposición para recorrer lugares que no ha visto durante el año por el trajín cotidiano que no nos ha permitido mirar de otra manera nuestra ciudad. Este libro se llama Santiago, 7 recorridos a pie, y es una invitación precisamente a descubrir caminando el Santiago antiguo, nuestro Santiago histórico, nuestro Santiago fundacional precisamente. Magdalena von Holt es historiadora, directora de proyectos de cultura mapocho y autora precisamente de los textos de este libro Santiago, 7 recorridos a pie. ¿Cómo estás, Magdalena? Hola, bien, Bienvenida, gracias. buenos días. ¿Es von Holt? ¿Lo dije bien? Von Holt, Von sí. Holt. Ya, perfecto. Magdalena von Holt, para que quede para la historia, ¿no? Sí. Magdalena, ¿cómo es que surge esta iniciativa de llevar estos 7 recorridos a pie por Santiago a convertirlos en este libro, a convertirlos eventualmente en esta guía por la capital? Yo formo parte de Cultura Mapocho. Nosotros somos una ONG que venimos trabajando en gestión del patrimonio hace ya 10 años y tenemos un programa mensual de recorridos a pie gratuitos por Santiago que iniciamos en enero del 2007. La única vez que no lo hicimos fue para el terremoto del 2010, que fue el día antes del recorrido. Y un par de veces que ha llovido, pero ya llevamos más de 100 rutas caminadas por Santiago. O sea, lo que está en el libro nace primero como una ruta a pie, ¿Ya? guiada, que ya hicimos muchas veces con público, y el ejercicio de traspasarlo a texto fue buscar darle una proyección a este programa para aquellas personas que no podían estar el día de la ruta en la calle, para aquellos que quieren recorrerlo en un tiempo más lento o con un grupo de amigos. Claro, hacerlo en otro tono. O incluso el que quiere desde su casa leer Historia de Santiago. El libro también te permite ver esa historia sin necesariamente estar en el lugar. ¿Quiénes van a esas rutas que se hacen por ese Santiago? Porque uno pensaría a lo mejor es una oportunidad para los turistas y que se llene de turistas extranjeros que aprovechan de recorrer Santiago gratis y con historia y con una guía. ¿Quiénes van a esos paseos? Van turistas, más que turistas que están de paso, va mucho estudiante de intercambio que está viviendo en Santiago o gente que lleva poco tiempo viviendo en la ciudad y que quiere conocer más este lugar que los está acogiendo. Pero sobre todo van santiaguinos. ¿Ah, sí? Sí, porque las rutas, nosotros, si bien la historia es nuestro foco, que somos casi todos formados en la historia, también hay antropólogos, historiadores del arte en el grupo. La idea finalmente es discutir sobre el Santiago del presente. Nosotros queremos romper esa idea de que el patrimonio es un tema como antiguo, que es como ir a ver un mausoleo, digamos. claro. Incluso los museos actuales están siendo un lugar de crítica y de discusión más que un lugar en que uno le hace culto a los objetos. Nosotros primero el primer foco fue tratar de ampliar esta idea de patrimonio, que el patrimonio no es solo el Palacio de la Moneda y el Museo de Bellas Artes. Ese es un tipo de patrimonio, pero son muchos los patrimonios de Santiago. Y empezamos a recorrer barrios que normalmente no llevarían turistas, barrios que, por ejemplo, Estación Central, que llegaba gente que nos decía que le tenía miedo y que iba porque nosotros estábamos haciendo la ruta. Y finalmente lo que estamos haciendo es hablar sobre la ciudad de hoy, a partir de las pérdidas, de las memorias, de eso la es súper historia. bonito y es súper interesante. Pensando además es que yo te decía al principio que el viernes se cumple un aniversario más de la Fundación de Santiago, y es como este concepto de revisitar nuestra historia, pero para entender lo que somos hoy y dónde vivimos hoy. Y desde ese punto de vista, ¿cómo se le plantea a Santiago a los que inician esta ruta? Mira, las rutas tienen... Son 7, ¿no? Son 7 las del libro. Nosotros como organización ya hemos diseñado más de 40 rutas por perfecto. Santiago. Ya. En este libro especialmente son barriales, pero también tenemos rutas temáticas. Recorremos el Santiago literario, por ejemplo, a través de la representación de los escritores de la ciudad, el Santiago catastrófico, que para Chile es un tema, cómo construimos ciudad a partir y es de... una marca a nivel internacional, Claro, ni lo digamos. y descubrir que cuando el río Mapocho se salía en 1700, la ciudad quedaba desabastecida, entraba agua por Santo Domingo, por Merced, cosas que ahora nos cuesta mucho imaginar, ¿no? Claro. Cómo se luchaba contra la naturaleza en esa época y cómo se sigue luchando hasta hoy contra la catástrofe. Lo que nosotros queremos es que la gente entienda cómo Santiago llega a ser lo que es hoy.
que la ciudad es un organismo político, ciudadano, que hay alguien que toma decisiones sobre la ciudad que habitamos, que hay distintos fenómenos políticos, culturales, económicos, y que las cosas no pasan porque sí. Es que eso es interesante también, porque es una guía distinta de alguna manera, porque no va diciéndote, no sé, parta en la plaza de armas, diríjase a la municipalidad, al edificio de correo, invento a la catedral, sino que hay una concatenación de hechos en torno a los lugares que representaron algo para Santiago. Claro, nuestra idea siempre ha sido, lo primero que nos dimos cuenta cuando empezamos a salir a la calle, que los recorridos turísticos que habían en ese entonces era nombrar una serie de edificios con una serie de arquitectos, claro, especialmente los monumentos nacionales, que sabemos que es una categoría que da el Estado, pero que no necesariamente todo lo que no esté nombrado no es patrimonio, y darle un sentido al recorrido completo. O sea, que cuando yo voy del hito 1 al 10, además de reconocer 10 hitos, logro entender que hay una tesis detrás de ese barrio, que hay una identidad detrás de ese barrio y que es finalmente lo que hace la historia. La disciplina histórica, aunque para muchos es una lata, porque en verdad en el colegio ha costado mucho que se enseñe de otra manera, es generar conocimiento y generar reflexión, que nosotros creemos que es lo más importante, y la ciudad estos últimos 10 años se ha vuelto un tema. Cuando nosotros empezamos, los diarios no tenían sección ciudad, no había notas en los noticiarios, la ciudad pasaba por delante de nosotros y era solo un escenario. Claro. Y ahora los vecinos quieren ser activos, los ciclistas, existe todo un movimiento por poner en cuestión la ciudad en que vivimos, y es bueno tener argumentos y tener herramientas. Eso es lo que nosotros queremos entregar. Sin ir más lejos, estamos aquí en Radio Cooperativa, en uno de estos barrios patrimoniales, en el barrio Yungay, que cumple con todos esos requisitos que tú decías, un barrio que está organizado, que rescata su patrimonio, que carretea junto, que pelea por la delincuencia junto, y es uno de los 7 que aparecen aquí. Sí. Los otros son el barrio cívico, la Timba, Yungay, ya lo decía, Brasil, la Estación Central 18 y Bellavista. El barrio cívico probablemente es por excelencia. Es infaltable. Exacto, es el que no puede faltar. Hagamos un poco el recorrido por ese barrio cívico, porque pensando en el hoy, el barrio cívico continúa siendo tal vez las 8 cuadras más importantes a nivel nacional, ¿no? Están los ministerios, está la moneda, todo transcurre un poco ahí. De hecho, cuando uno dice las 8 cuadras del poder, siguen estando ahí. ¿Partamos un recorrido por el barrio cívico? Nosotros el recorrido que proponemos por el barrio cívico, que es el más institucional, por decirlo de alguna manera, va desde sus 2 grandes polos, que es la Plaza de Armas a la Plaza de la Constitución. Este fue un barrio que, a diferencia de otras capitales latinoamericanas, no mantuvo su eje, el polo de poder, en la Plaza de Armas, sino que crea un barrio cívico paralelo y que hace muy interesante ese recorrido. Claro, porque uno va a Lima, por ejemplo, y en Lima sigue estando el poder concentrado en la misma Plaza de Armas. Pasa en La Paz, pasa en Argentina, y aquí hay una migración de ese poder. El poder local se queda sentado en la Plaza de Armas, pero el poder nacional se va hacia la Plaza de la Constitución. Y lo que nosotros hacemos en la ruta es recorrer finalmente ese poder que va transitando y que se va asentando como el uso oficial del sector. O sea, cuando uno empieza a hablar del Santiago de 1541 y los 3 siglos posteriores, no solo el poder político estaba ahí, estaba el poder religioso, estaba el comercio. Nosotros hace 2 semanas hicimos el recorrido de enero, que era sobre la vida bohemia de Santiago a través de las crónicas, y la bohemia estaba en el barrio cívico. O sea, la vida nocturna también, la academia se juntaba en el barrio cívico. Y definidos hoy, ¿cuáles son los límites del barrio cívico? Si uno pudiera decir desde tal lugar hasta cuál. Ya sabemos desde la Plaza de Armas hasta el otro polo, que es la Plaza de la Constitución, la moneda. Por el lado poniente, nosotros creemos que la carretera marcó un límite a muchos barrios de la ciudad, no solo de Santiago, no solo al barrio cívico, pero es ahora el límite por excelencia, porque es una gran cicatriz que atraviesa que Santiago, es hoy la autopista central. Claro, que es hoy la autopista central, y que rompió toda unidad de los barrios del oriente y el poniente. Pasa con 18 y República, etcétera. Y ahí uno
asume que empieza otro barrio, que aparece el barrio Brasil y después el barrio Yungay. Hacia el norte, el río Mapocho es la Gran Huilla y la Alameda por el sur y el Cerro Santa Lucía, de alguna manera, por el oriente, que hace aparecer el barrio Las Tarrias. Es muy interesante porque además el libro trae la historia de la Chimba, que es lo que está al norte del río, también de 18, que es lo que está al sur. O sea, leyendo los 7 recorridos en conjunto, uno puede descubrir los primeros 400 años de vida de la capital y cómo se fue desenvolviendo. Así nomás, o sea, una cosa poca. Claro, una ciudad joven, claro. que dicen los invitados europeos que llegan a los recorridos, y una ciudad que se ha expandido como la conocemos hoy en los últimos 100 años. El Santiago de 1915 seguía siendo un espacio súper reducido, acotado a los barrios que vemos acá en Oye, la guía. Y ya que lo mencionaste sobre la Chimba, me llamó la atención que ustedes, no sé si involucran el barrio La Chimba porque tienen la sensación también de que ha sido un barrio patrimonialmente subestimado de alguna manera, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de La Chimba? ¿Es como Independencia, la estación Mapocho? La chimba era un vocablo utilizado indígena para definir lo que estaba al otro lado del río. Ya, en esa época. Y el río en ese minuto era como un límite el río como infranqueable. Sí, para que nos pongamos en la idea, el Parque Forestal y el Parque Balmaceda se hicieron sobre el lecho del río una vez que se canalizó en 1890. Esa era el lecho del río tenía ese ancho y por lo tanto cuando uno ve fotos del famoso puente de Calicanto, es un puente larguísimo, que no se parece en nada a la magnitud de los puentes de lo que tiene actuales. Hoy día, digamos, claro. O sea, claro, había momentos del invierno donde la gente se despedía de un lado y de otro y no se volvía a ver hasta que pasaba la crecida del río, porque los puentes originales eran de madera y se los arrasaba el río. Está también en el texto un relato de una monja del convento de Carmen Bajo San Rafael que está todavía en Independencia, a 2 cuadras del río, de cómo tuvieron que ir a rescatar a las monjas, hombres, y sacarlas en andas, que para ellas había sido terrible, además, que las tomaran hombres en brazos. Para salvarlas y llevarlas a la ciudad. O sea, la chimba en verdad tenía otra identidad y la gente se sentía distinta a Santiago, algo que ahora nos parece rarísimo. Claro, rarísimo, porque además el río tampoco tiene el caudal que tuvo en ese minuto, pero tampoco la relevancia, tengo yo la sensación. Es como que hablamos del río Mapocho cuando, no sé, sale una propuesta de hacerlo navegable, cuando está muy cochino con la gente que vive en la orilla del río Mapocho, pero no es central ni núcleo para la ciudad. El río, lo que se dice por los urbanistas del último tiempo es que Santiago ha crecido dándole la espalda al río. Si no hubieran nacido los movimientos contra que la costanera norte pasara por sobre el río, ni siquiera veríamos río. O sea, era así de impresionante, pero la chimba siempre tenía una identidad diferente a lo que era el centro. ¿Y cuál era esa identidad de la chimba? La chimba ¿Era más bohemia, era más loquilla? Era de alguna manera más libre, ¿ya? ¿En qué sentido? Porque vivían los mestizos, los indígenas, los artesanos, gente que tenía cierta libertad para vivir su vida a su manera, que no había en el centro cívico, donde estaba mucho más controlado por la ética y la política española de todo tipo, y por lo tanto era visto como un espacio además de desorden y de pecado por parte de la élite española y criolla después con los años. Y esa idea de un espacio diferente, donde se vivía de otra manera, se mantuvo incluso con las órdenes religiosas que ahí se asentaron, o sea, los dominicos y los franciscanos, que son las 2 grandes recoletas que tenemos todavía ahí en el lugar, vivían una religiosidad bastante más popular, bastante más en relación con ese pueblo que ahí estaba y que si bien estaba siempre en contacto con el otro lado, o sea... No, claro, ellos sí tenían relación con este lado de la ciudad. A la chimba llegaban todas las cosechas del norte, el río era el gran lugar de comercio y no es raro que esté la Vega y que esté el mercado ahora ahí, que no es casual para nada, las fotos que también vienen en el libro lo muestran. Pero sí, existía una idea de cierta libertad y de cierta manera de vivir la vida que les era propia y por eso ellos eran los chimberos y los otros eran los santiaguinos. Y además tenían una había una cultura propia, incluso está reseñado en algunas crónicas que había un momento del año en que hacían unas guerras de piedra de un lado a otro del río, o sea, de piedra. Claro, ellos sentían que eran diferentes. El tema de los artesanos es muy importante en esa diferencia. Los artesanos son los primeros trabajadores independientes, gente que trabaja
y que es su propio jefe, que es algo para la época revolucionario y que por lo tanto de ahí van a nacer las primeras mutualidades y los primeros movimientos obreros. Corrígeme tú, pero la presencia del cementerio general es en la Chimba. Sí, el cementerio general está en la Chimba. Porque el cementerio general iban todos. Sí, pero el cementerio general es de 1821, es republicano, lo funda Bernardo Higgins y está ahí primero porque los dominicos le venden un pedazo de tierra, eso pertenecía a los dominicos, y primero por los vientos que hacían que los hedores se fueran hacia el norte y no volvieran a la ciudad, por la distancia de la ciudad y porque estaba el Cerro Blanco al lado, que tenía canteras de piedra para poder hacer la implementación de las tumbas, etcétera. La Chimba, además de ser esta zona de comercio y de vida más informal, va a ser una zona por excelencia ligada al tema de la salubridad a partir de la República. O sea, por algo están todos los hospitales importantes allá, el Hospital San José, después la Universidad de Chile, después va a ser el Hospital de la Universidad de Chile, el psiquiátrico, el Instituto de Higiene, donde ahora está la PDI, al principio de la calle Independencia. El servicio médico legal. Exacto. Hay el cementerio es la punta de lanza de ese proceso. Se supone el pensamiento higienista del siglo XIX, que ve las condiciones de vida de las clases bajas, que morían finalmente por donde vivían. Sí, claro. Más que las enfermedades mismas, era el entorno lo que los hacía morir. El mundo no ha cambiado mucho, pero bueno. Y había la idea que, por definirlo de alguna manera, el higienismo tiene la idea de que lo que se necesita es ventilar los estilos de vida, salir de los conventillos, de los ranchos, del hacinamiento, ligado a todo un tema moral respecto del alcoholismo y la prostitución, que también se veía ligada a ese estilo de vida. Y como estamos hablando de enfermedad, había que sacarlo de la ciudad. Y la Chimba entonces era al otro lado del río donde eso se podía dar. ¿Vamos a Chuchunco? ¿Hagamos el recorrido por Chuchunco? Sí, a Chuchunco City decimos ahora. Cuando uno dice, no, si queda en Chuchunco City o vive en Chuchunco City, no queda tan lejos Chuchunco City. Queda de aquí de la radio, queda cerquita. Por Matucana llegamos en 2 minutos. Porque estamos hablando de Estación Central. Estación Central. Chuchunco también es un vocablo indígena que había un momento en que las aguas que irrigaba el río eran absorbidas por la tierra y desaparecían. El vocablo quería referirse al lugar donde desaparecen las aguas y adaptado por los españoles se decía que eran Chuchunco. En 1600, donde está ahora la Estación Central, era lejos de Santiago. Sí, claro, era muy lejos. Tiempo, claro. Y de ahí entonces que las lejanías cualquiera se decían, yo ya no sé si todavía se usa mucho, pero cuando yo era chica sí queda en Chuchunco. Ahora le hemos agregado el Chuchunco City para darle un poco más de glamour, pero todavía se ocupa. El recorrido por Estación Central es de los primeros que nosotros armamos para salir de la lógica clásica de lo que se entendía por patrimonio, un concepto súper monumental, súper bello, bastante aristócrata además, o sea, los primeros patrimonios en Chile son todos la casa de alguien importante con nombre y apellido. ¿Pero qué hay en el recorrido de Estación Central? En Estación Central hay, por ejemplo, a nivel de vivienda. Están los CITES de calle Ecuador. Arquitectura anónima, primero que nada. Nosotros los CITES obreros de principio del siglo XX no tenemos idea quién los diseñó ni quién los hizo, no se le atribuyen a nadie, pero es la primera solución habitacional en esta época en que nace la idea higienista, por un lado, y de beneficencia católica por otro, que van a empezar a crear estas viviendas obreras para permitir que existan las mínimas condiciones de salubridad para que los niños no mueran. Estamos hablando de una mortalidad infantil enorme en esos años, y porque además la Estación Central es el lugar de contacto de todo el mundo campesino que va a empezar a migrar en masa hacia la ciudad y que después del año 30 va a venir en masa del norte salitero que está quebrando. Claro. La primera relación, ese choque, es en la Estación Central y es el barrio donde van a empezar a instalarse los migrantes. ¿Y por qué se empiezan a instalar ahí? Porque la estación de trenes ahí los deja. Básicamente por es por el ferrocarril. Estamos hablando además de un Chile donde el ferrocarril es un central nuclear. O sea, claro, yo de eso ya no me acuerdo, pero el ferrocarril era parte de la vía diaria de todas las capitales y la gente se iba a veranear en ferrocarril. Ahora, cuando uno habla de lugares como Estación Central, presume que la gente que vivía acá no tenía idea que existía otro Santiago más allá, ¿no? O sí se relacionaban los barrios entre sí.
Era un Santiago mucho más pequeño, estamos hablando en 1910 Providencia recién se consolida lo que hoy día es el barrio Italia como comuna, existen estos grandes palacetes en Pedro de Valdivia de las primeras familias que salen a construir hacia esas quintas que tienen por ese sector, y Estación Central. Además había un tren de circunvalación que casi le daba la vuelta completa a Santiago, sí, que pasaba por lo que hoy es el Sanjón, y subía por Vicuña Maquena, donde al inicio del Parque Bustamante había una estación de ferrocarriles un poco más pequeña que la estación Mapocho, y esa se botó en la década de 1940. Oye, no vamos a alcanzar a revisar los 7, pero no nos podemos ir sin hablar del barrio Yungay, porque el barrio Yungay, cuando uno habla de patrimonio, yo te lo decía al principio, no solo porque nosotros seamos vecinos de acá, es como que uno tiene la sensación de que este barrio trata de rescatarse todos los días, ¿no? Y con la gente. ¿Qué hay aquí en el barrio Yungay? ¿Cómo se constituye este barrio Yungay? También es en torno a la Plaza del Roto Chileno, cómo empieza a surgir. El barrio Yungay tiene la gracia que es el de todos los barrios que uno conoce el nombre del barrio tanto, el barrio Yungay se decretó barrio Yungay. Claro. Fue formado y fue nombrado por un decreto presidencial para empezar a expandir la ciudad. Estamos hablando de 1839. Todavía el auge de la migración desde el campo no es tan grande, pero ya es claro que la ciudad de Santiago necesita crecer. Y el Estado ha comprado los terrenos para hacer la Quinta Normal. Entonces hay historiadores como Armando de Ramón que dicen que el Estado al comprar la Quinta Normal hace lógico que se empiece a copar la ciudad entre la Quinta y el centro cívico. Desde porque, aquí hacia el centro. Claro, porque finalmente determina una nueva zona urbana de crecimiento. Claro. Estos terrenos pertenecían a la familia de Diego Portales y van a ser promotores inmobiliarios los que van a partir de este decreto de fundación del barrio, poder abrir calles y empezar a urbanizar y vender en el barrio Yungay. Además... O sea, el núcleo del barrio Yungay es la Quinta Normal. Claro, el núcleo del nacimiento del barrio es la existencia de este parque, de este centro educativo finalmente, que era la Quinta Normal, que expande el radio urbano de la ciudad colonial. Lo mismo pasa con el Campo de Marte al sur, que determina después el Parque Cousiño, Parque O'Higgins y 18. El barrio Yungay además empieza a recoger una nueva clase social, una muy incipiente clase media, intelectuales, gente que no es de familia de élite para irse a vivir al barrio 18, pero que tampoco es el bajo pueblo, como Domeico, como Sarmiento, como Luis Mon, director de la Biblioteca Nacional. Por lo tanto, es un barrio muy mixto. La arquitectura del barrio, uno encuentra de todo, y hoy es patrimonio, más que por cada casa por separado, es patrimonio por la escala de barrio que tiene. Y que la protección de la zona típica logró eso. O sea, si nosotros nos imaginamos ahora torres de 30 pisos insertas, se pierde el barrio como conjunto, que creo yo es mucho más rico que cada una de sus calles por separado. Y tuvo el clásico proceso de abandono del centro que se vivió en los 70 y 80, y con mucha fuerza recupera su identidad de barrio a partir de los vecinos que se dan cuenta que el modelo de desarrollo urbano que se está pensando para Santiago los va a perjudicar. Si bien fue exitoso, Santiago se volvió a poblar, que era el objetivo que tenía la renovación urbana. Sí, claro, y poblado con mucho joven, con matrimonio. Hoy, o sea, los censos lo indican, pero mirando hacia atrás, hoy día no hay nadie, ni en la municipalidad misma, que sostenga que fue una muy buena idea. O sea, nosotros, el tema del patrimonio no significa dejémoslo todo igual, tal cual está. La ciudad tiene que crecer y tiene que densificarse. Y tiene que conservarse. Claro, pero también es importante que las zonas centrales se densifiquen. Nosotros no podemos mandar a vivir a todo el mundo extramuro, pero cómo densificamos es el problema que tuvo ese proyecto. Es cierto, nos quedaron algunos barrios en el tintero, nos faltó, por ejemplo, Brasil, 18 y Bellavista, pero ustedes lo pueden revisar y es una recomendación total. Santiago, 7 recorridos a pie de Planeta Sostenible, un libro, un paseo, una historia y una ciudad. Magdalena, muchísimas gracias por haber venido una nueva mañana en Compartir. Gracias por invitarme. Que te vaya muy bien. Y nosotros ya son las 10 de la mañana, entonces revisamos las noticias en la síntesis del diario de Cooperativa. ¿Cómo estás, Rodrigo Vergara? Buen día. Bien, gracias, Paula. Vamos a la información sobre la gratuidad.